empezar, le doy la palabra al doctor Eduardo Rueda, del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana, para que inicie precisamente esta charla. Profesor Eduardo. Bueno, muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina por acogernos en esta mañana a discutir estas cuestiones tan importantes. Al doctor Anaya, desde luego mis agradecimientos muy especiales por invitarme, a Tatiana y a nuestras colegas del Grupo de Medicamentos y Poder de la Nacional. Gracias por tenerme en cuenta para sugerir mi nombre en este panel. Bien, enseguida voy a tratar entonces los aspectos éticos relacionados con la investigación clínica por contrato, que es lo que nos cita en esta primera hora de la mañana, de acuerdo con lo que explicó el doctor Patiño. Muy bien. Como se sabe, la investigación por contrato ha venido solucionando una serie de problemas que tenía la industria farmacéutica para posicionar rápidamente sus productos, para disminuir los tiempos de aprobación de los productos, para mejorar. Se dice que más o menos la industria compromete la entrada de recursos por concepto de las drogas que salen al mercado más o menos en 1.3 millones de dólares por cada día de retraso. Entonces, por supuesto, el retorno mejora a través de la investigación por contrato. La mano de obra, digamos, los investigadores son más baratos si se hace la investigación en países en desarrollo, de bajos o medianos ingresos. En fin, todas estas son circunstancias que favorecen, por supuesto, el despliegue de este tipo de investigación por todo el mundo, y ya vemos pues que la investigación multicéntrica global es un hecho hoy por hoy incontestable. Gobiernos como Argentina o como el gobierno de la India o como China han relajado de hecho de manera muy importante sus regulaciones, porque han encontrado que este tipo de investigaciones pueden aumentarles sus ingresos por concepto de servicios profesionales. Y bueno, entonces está toda esta idea que les sirve de correa de transmisión para su funcionamiento, según la cual la innovación pues sería la base a partir de la cual se podrían resolver los problemas de salud en las regiones en las cuales se desarrolla este tipo de investigación. Voy entonces a referirme a 6 problemas o 6 aspectos éticos que nos parecen preocupantes en materia de investigación clínica por contrato y que quisiera pues plantear en esta mañana como una base para la discusión que pudiéramos tener más adelante en torno a la pertinencia de este tipo de investigación y desde luego a los riesgos que comporta para el país que se desregule aún más este tipo de investigación y se favorezca sin más su desarrollo. Estas cuestiones que voy a mostrar no les muestro en orden, digamos, de prioridad, no se trata de hacer un listado en el cual vamos de lo más importante a lo menos importante, sino que voy a mezclar aspectos distintos que nos preocupan en materia de este tipo de investigación. El primer aspecto que nos preocupa es lo que Adorno ha llamado en un trabajo reciente la dispersión de la responsabilidad moral. Ha sido bastante bien documentado que los investigadores que se vinculan a la investigación por contrato en los centros de investigación clínica tienen la percepción de que una vez los protocolos han pasado por el Comité de Ética en Investigación que pertenece a sus propios centros de investigación clínica, de alguna manera los proyectos están, por así decirlo, blindados contra cualquier tipo de práctica que sea antiética y por lo tanto en la medida en que ellos simplemente cumplan con los procedimientos establecidos dentro del protocolo, no van a haber ningún tipo de problemas éticos al momento de desarrollar los proyectos. La sensación que tienen los investigadores es que pues las farmacéuticas y las CROs, en la medida en que son las que envían los contratos o los protocolos, a los comités de ética, han asegurado todos los elementos éticos del caso de tal manera que acatar esos elementos es suficiente para los investigadores. Eso, sin embargo, no es suficiente. Y hay una gran cantidad de estudios. En Holanda, por ejemplo, acaba de salir un reporte de más de 66 estudios en los cuales los investigadores cumplen efectivamente con lo que dicen los protocolos de investigación y no obstante se violan una serie de derechos fundamentales de los pacientes y se desprotegen, digamos, de manera sensible este tipo de sujetos de investigación.
Entonces, la ilusión del control desde arriba está siendo evidentemente un riesgo para que se mantengan entonces prácticas que estén encaminadas debidamente a proteger a los sujetos de investigación en el marco de las investigaciones por contrato. ¿De quién es la responsabilidad moral? La responsabilidad moral, por supuesto, es de los investigadores y los investigadores así lo entienden y normalmente lo hacen así. Pero el hecho de que supongan que los protocolos están blindados contra prácticas antiéticas porque sencillamente los comités aprobaron los protocolos y tal y como les llegaron, hace que los investigadores muchas veces se relajen en relación con las prácticas de protección que deberían garantizarle a sus pacientes y de esa manera entonces favorezcan lo que el estudio de Holanda precisamente mostró, que con frecuencia se rompen normas que son básicas en el tratamiento, en la garantía de los sujetos de investigación, la garantía ética. El segundo aspecto de la investigación es este tema que ha sido muy discutido en el mundo y es que la investigación clínica por contrato no atiende las mayores prevalencias. Les traje aquí pues, dos artículos que me parecieron, digamos, muy emblemáticos de lo que se discute hoy en el mundo. El primero es un artículo de un colega de India que muestra cómo la investigación clínica que se ha desplegado en India y que se ha intensificado en los últimos años es rápida, es barata y está fuera de control, como dice el artículo, y evidentemente no atiende los problemas más prevalentes de salud de la población india, es decir, no contribuye a resolver los problemas más importantes de mortalidad en ese país. Todos hemos oído, o todos seguramente hemos escuchado este gap publicado en la revista Lancet en 2001, según el cual el 10% de los recursos que se invierten en investigación y desarrollo de la industria farmacéutica se orientan a atender enfermedades muy prevalentes en el mundo que atacan sobre todo a las poblaciones pobres y que el 90% de los recursos en investigación y desarrollo se dedican en cambio a resolver los problemas de salud del 10% de las personas que tienen la capacidad económica para pagar por esas innovaciones. Eso que se ha conocido como el gap 90-10 ha sido comprobado recientemente en un estudio que se desarrolló en la Universidad de Oslo y que me permití traerles acá. El estudio muestra que la cosa es aún peor, ni siquiera es el 10% el porcentaje de los recursos de investigación y desarrollo que se invierten para las enfermedades, las neglected diseases, las enfermedades de los pobres, enfermedades tropicales que atacan a mucha gente y que no tienen tratamiento, sino que es el 1%. Ahí pueden ver ustedes en el artículo que les menciono, lo pueden leer pues, en línea, es de acceso abierto. Y por lo tanto, digamos, esta circunstancia resulta más grave aún de lo que pensábamos de acuerdo con lo que reportara el artículo de Lancet en el 2001. Entonces, la investigación clínica no atiende las mayores prevalencias. Y entonces es bastante problemático afirmar que por vía de la investigación clínica y del conocimiento que se derive de la investigación clínica vamos a tener soluciones para los problemas más graves de la salud, que afectan la salud de nuestras poblaciones. La situación empeora, no mejora en el mundo. Bien, el tercer asunto es la debilidad de los comités de ética de investigación, los Institutional Review Board, de acuerdo con la sigla en inglés. Los comités de ética en investigación en estos países que se han abierto la investigación clínica por contrato en forma masiva o más bien masiva, tienen que ver con el desarrollo de conflictos de interés. Ya voy a explicar esto, la revisión hiperprotocolizada de los proyectos, de los protocolos de investigación y la baja capacidad de supervisión de estos comités. Conflictos de interés sobreviven de dos maneras. Primero, el conflicto de interés financiero. Normalmente los centros de investigación clínica pagan a los miembros de los comités de ética que evalúan los propios proyectos de investigación que llegan a esos centros de investigación clínica y de los cuales sale el dinero con los cuales les pagan a los miembros de los comités de ética que evalúan los proyectos que llegan a esos centros de investigación. Eso es un claro conflicto de interés financiero, porque si yo no apruebo el proyecto no hay con qué me paguen, etcétera. O sea. Bien. Y dos, el otro problema es el conflicto de interés personal.
y es que en muchas ocasiones los comités de ética, los miembros de los comités de ética tienen relaciones profesionales con los investigadores que desarrollan los propios protocolos de investigación en los centros de investigación clínica que son contratados por las CROs, y eso genera también que entonces tanto investigadores como los propios evaluadores de los comités de ética no se sientan en la mejor posición para poder efectivamente o detener proyectos que convienen al colega o el colega expresar cuáles son las dudas que tiene en relación con la aceptabilidad ética de los proyectos de investigación que va a realizar. Esos son conflictos de interés que limitan entonces la actividad de los comités de ética en materia de investigación por contrato en nuestros países. El otro tema es la revisión hiperprotocolizada. Esto lo hemos conocido bastante bien, el tema del checklist. Uno tiene el protocolo y entonces le hace tiene consentimiento, ¿no? Tiene consentimiento para prueba genética, están debidamente guardados los archivos, se garantiza la confidencialidad en el consentimiento, ¿no? Más o menos va a haber acceso a resultados a través de revistas indexadas. Y bueno, se chulea entonces el conjunto de indicadores con base en los cuales en muchas ocasiones establecemos la aceptabilidad ética de este tipo de proyectos, pero está demostrado también a través de estudios internacionales, aquí les traje el estudio sobre todo el de Abbas, que la revisión hiperprotocolizada, es decir, que este tipo de checklist no garantiza tampoco que efectivamente los pacientes estén debidamente protegidos al momento de desarrollar los protocolos de investigación. Porque es que los consentimientos no son escritos ni firmados, el consentimiento es un proceso que tiene que llevarse a cabo con los pacientes a través de un proceso de diálogo, de deliberación, que garantice el entendimiento y permita precisamente a las personas tomar decisiones libres y sin coacciones. El checklist que además de alguna manera el investigador siente como una protección contra la posibilidad de incurrir en acciones antiéticas, se convierte en una especie de estereotipo que hace que en todo caso el investigador no mantenga en alto los mayores estándares al momento de hacer procesos de consentimiento informado, al momento de garantizar las compensaciones u otro tipo de cosas. Bien, es decir, una manera de blindarse contra procesos de consentimiento que eventualmente podrían hacer difícil el desarrollo de ciertos protocolos de investigación, se hace por medio de un aseguramiento en todos los elementos del protocolo que tienen que ver con los aspectos éticos. Es bastante curioso eso. Es decir, por el robustecimiento en el protocolo, en el documento escrito, de todos los aspectos éticos, hasta el mínimo detalle del consentimiento, entonces queda aparentemente garantizado para los pacientes el consentimiento va a ser adecuado y los investigadores entonces quedan, por así decirlo, descargados de la responsabilidad de hacerse cargo de los procesos de consentimiento con la debida comprensión, entendimiento, no coacción con la que debieran ser conducidos. Eso a la larga significa que los pacientes no están haciendo buenos procesos de consentimiento y eso es lo que ha demostrado, digamos, los estudios empíricos. Y finalmente la baja capacidad de supervisión. Esto en nuestro medio es digamos, la regla. Los comités de ética en investigación en nuestro medio no hacen seguimiento en general de los proyectos, porque eso significa unas plataformas de trabajo sumamente robustas con gente dedicada full time a hacer seguimiento de cómo van los pacientes, de cuáles son cómo se están garantizando sus derechos, etcétera, etcétera, y eso no es fácil de hacer desde el punto de vista instrumental con tan pocos recursos y instituciones pues tan frágiles. Bien, el cuarto aspecto que nos preocupa es el de la formación de los investigadores. Los investigadores que son médicos tratantes también, normalmente reclutan a sus pacientes en el marco de actos médicos que llevan a cabo dentro de las clínicas especializadas para las que trabajan y en las cuales se desarrollan actividades de investigación clínica por contrato. Lo que está perfectamente documentado es que este tipo de investigadores a lo sumo hacen cursos de buenas prácticas clínicas que duran 8 horas. ¿Ustedes los han tomado o no? Y repetido, bien. Entonces, los cursos de buenas prácticas clínicas que duran 8 horas, pues no sirven para casi nada, por supuesto, ¿no? Ni siquiera despinchar una bicicleta se aprende en 8 horas. Bien, entonces, si ni siquiera tienen buena formación en los aspectos éticos, digamos, muy
propios de los proyectos de investigación clínica, ni que hablar de la formación en los aspectos sociales y contextuales de la investigación. Es decir, las buenas prácticas clínicas se han establecido un poco como un conjunto de procedimientos y de prácticas que garantizan la aceptabilidad ética de los proyectos a nivel global, pero por supuesto en cada lugar del mundo la investigación está embedded, está incrustada en realidades sociales muy particulares. Y las realidades sociales de América Latina o de Asia Meridional son muy distintas de las de Norteamérica o las de Europa Occidental, como llamábamos antes, quienes nos enterábamos en la geopolítica de la Guerra Fría. Entonces, los investigadores no tienen formación en estos aspectos sociales y contextuales y entonces muchas veces no toman en cuenta, por ejemplo, cuáles son los imaginarios de los pacientes bajo el modelo médico tradicional en nuestros propios países, que es muy distinto del modelo médico, del modelo de ejercicio de la medicina que se tienen en países como Inglaterra o como Alemania o como ciertos estados de los Estados Unidos. Y eso, por supuesto, el modelo médico, es decir, el tipo de escenarios culturales en los cuales se desarrolla el acto médico, el tipo de presupuestos del paciente y del médico, condicionan entonces la aceptabilidad de los protocolos, la mayor, digamos, receptividad de los pacientes a lo que el paciente les diga y un rol mucho más prescriptivo o más informativo dependiendo del modelo médico en el que se desarrolle la investigación por parte de los investigadores. Entonces, este tipo de cosas, digamos, son desconocidas para los investigadores. ¿Cuáles son los aspectos sociales y contextuales de la investigación? No es lo mismo trabajar con personas pobres o con indígenas o con afros a trabajar con ciudadanos blancos educados en universidades bogotanas o de Medellín, etcétera. Es muy distinto. Bien, las tareas de investigación están reducidas muy frecuentemente al registro de datos y los investigadores pues no son tal, aunque les llaman investigadores, pues digamos que es bastante generosa la expresión. 2 minutos. ¿No? Los investigadores a menudo se dedican a simplemente registrar datos y transmitírselos a la industria, quienes hacen todo el procesamiento de la información. Y por supuesto los colocan en los papers y eso resulta muy bueno para el currículum. Finalmente, tenemos estas dos cosas, el consentimiento. El consentimiento también da muestras de que en nuestro caso, en la investigación por contrato, no se satisface debidamente. De hecho, esta expresión que señaló recientemente en su artículo de La silla vacía Diana Bernal, que aparece en el documento que se elaboró con ocasión del estudio que está haciendo el gobierno a propósito de la relajación de todos los mecanismos de regulación relacionados con la investigación clínica por contrato, este término, digo, de impartición de consentimientos, ya muestra hasta qué punto tenemos poca conciencia de lo que significa el consentimiento, que no puede ser impartido o prescrito, porque precisamente eso sería una forma de contradecir el consentimiento. Lo que el consentimiento significa precisamente es garantizarle a las personas que con información y libre de coacciones puedan entonces decidir sobre la aceptabilidad de proyectos que se les proponen. Sin embargo, la gente, como estos estudios muestran, por ejemplo en India o en Irán o en Nigeria, países del sur, todos del sur global como nosotros, muestran que efectivamente la gente que está en condiciones vulnerables está muy expuesta a la coacción bien por la autoridad del médico, a la coacción bien porque les puede representar servicios de salud de alta calidad que a los que normalmente no tienen acceso por vía del sistema de salud, o les pueden representar incluso algunos recursos directos en circunstancias en que la investigación le paga a los pacientes por el transporte o le paga por otro tipo de cosas. Pero esto es una realidad poco estudiada en nuestro medio, que también resulta bastante preocupante. Y quisiera terminar con esta última preocupación, creo que con esto me atengo al tiempo, doctora Naya, me paso por un minutico, pero aquí somos generosos. Bueno, y es el de la no compensación. Y es que efectivamente en el marco de los estudios clínicos, de la investigación clínica por contrato, no parece claro y más bien parece bastante sospechoso en muchas ocasiones, que la investigación efectivamente represente para los países en los cuales se desarrolla algún tipo de beneficio real. Y más bien existe la sensación que se discute en todo el mundo, en escuelas de todo el mundo del sur global, que existen susceptibilidades para la explotación de las poblaciones. Las poblaciones pueden ser explotadas en nuestros escenarios sociales, en nuestros países,
aunque los comités, por ejemplo, como este estudio muestra, los comités de ética hayan sido entrenados, aparentemente entrenados, para identificar circunstancias en las cuales podría darse la explotación de las comunidades vulnerables en esos países. Pareciera que los comités no son la mejor manera de blindar contra la explotación de comunidades vulnerables por parte de la investigación que promueve la industria a través de las CROs. O, por ejemplo, este estudio muestra cómo, que se llevó a cabo en Kenia, cómo las estrategias de benefit sharing, o sea, de compartir beneficios centradas en el acceso a resultados o en una supuesta promesa del acceso al medicamento una vez el medicamento sea desarrollado con éxito en esas regiones, pues no funciona en realidad muy bien, porque digamos son modelos como contraídos o reducidos, estrechos de compensación que no logran resolver los problemas de capacidades de salud instaladas, los problemas de autocuidado, las formas de organización social que permiten precisamente garantizar una vigilancia adecuada de los sistemas de salud o mejorar los sistemas de autocuidado dentro de las poblaciones u otro tipo de cosas que tendrían que ver con concepciones del benefit sharing mucho más amplias. Esa entonces concepción reduccionista del benefit sharing, que es muy común en los protocolos de la investigación por contrato, es también bastante preocupante. De hecho, algunos investigadores tienen la impresión de que estamos pagando casi que doblemente. Por un lado ponemos los pacientes, en los pacientes nuestros se desarrolla la investigación, después se dilata enormemente la publicación de los resultados de esa investigación, en el mejor de los casos se demora 1 o 2 años, ya lo muestran los estudios internacionales, y luego llegan los medicamentos a nuestros países con altísimos costos y nosotros los incorporamos a nuestros sistemas de salud pagando mucha plata por esas innovaciones. Esas cosas nos preocupan en materia de justicia distributiva. Bien, con este mapita entonces los dejo inquietos para después ya conversar en el panel. Muchas gracias.